Bueno, ahí un poco mejor. Bueno, hicimos muchos kilómetros para estar acá, la verdad, y estamos muy contentos porque todo México se nos ha recibido de una manera muy cordial, más que cordial diría yo, muy hospitalaria. Entiendo que ustedes son así, que tienen esas características y que en principio agradecerles. Por otro lado, hoy vamos a tratar un tema que es la posverdad, y realmente un tema bastante interesante, un tema que atraviesa a todo pensador, diría, ni siquiera filósofo, a todo pensador tiene que atravesarlo el tema de la verdad y luego el de la posverdad. ¿Alguna vez se preguntaron qué es la verdad? ¿Quién se hizo esa pregunta de una manera seria, de una manera así existencial? ¿Alguno de ustedes se hizo realmente esa pregunta? ¿Ninguno? Nunca se... Pues, ¿qué es realmente la verdad? ¿Nadie? Qué lástima. Se pierden de una angustia. Bueno, se pierden de angustiarse un poquito, porque es difícil entender qué es la verdad. Realmente es difícil. Nosotros en el grupo hemos debatido mucho. Nosotros tenemos un grupo filosófico en Salta que se llama Sinusía, y hemos debatido mucho respecto de los temas de verdad. Y hoy yo les voy a presentar someramente tres aspectos o tres miradas que podemos tener respecto de la verdad para introducir el tema. Y bueno, Jonathan luego va a desarrollar la posverdad y va a exponer todo su pensamiento al calor del libro de Crítica de la Razón Crítica, ¿no? Someramente vamos a introducirnos, porque este tema da para largo, para mucho, y para toda la historia de la filosofía. Podemos hacer un libro que diga el concepto de verdad en la historia de la filosofía, y bueno, tendríamos varios tomos. Claramente, nosotros vamos a distinguir cómo se nos presenta la realidad al sujeto, aunque esta categoría sea un poco moderna. Vamos a distinguir nosotros cómo es que nos enfrentamos a la realidad, cómo se nos presenta la realidad, cómo se nos presenta fenoménicamente aquello que nos aparece a nosotros. Y primero que nada podemos decir que podemos tomar una postura realista, que es la que toma, por ejemplo, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, que son dos grandes exponentes del realismo, los dos más grandes, y decimos que la verdad es la adecuación de la cosa, de mi pensamiento con esa cosa, con lo que está ahí afuera, con esa realidad, con el ente. Yo adecuo mi pensamiento a ese ente. Entonces conozco qué es lo que es. Y de alguna manera lo hago parte de mí. Entonces, la primera vez que ustedes ven un árbol, van a tomar de ese árbol su esencia, van a reconocer esa esencia y la van a incorporar a su pensamiento. Y a partir de ahí, ustedes van a poder saber que hay muchos árboles, pero no tienen que volver a ver, a interpretar eso. Ya captaron la primera vez. En la primera vez que vieron un árbol, captaron su esencia y la incorporaron a su mente, a su ser. La hicieron parte de ustedes. Por eso dicen que de alguna manera nosotros somos todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque captamos todas esas cosas y las incorporamos a nosotros. Pero claro, podemos también interpretar que esto es un poco ingenuo, porque yo puedo confundir un árbol con algo que parezca un árbol, pero que no lo sea. Que hay, ¿no? Hay ciertos arbustos que parecen árboles, etc. Nosotros ahí tendríamos que hacer un reconocimiento superior de la realidad. Y ahí empezamos a entender de que la realidad se puede mostrar y ocultar.
¿sí? O que se puede enmascarar. Entonces, cuando la realidad se nos muestra, nosotros tenemos todo el derecho de ser realistas. Todo el derecho de ser realistas. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo? Hoy hay una realidad que se nos muestra, por ejemplo, el sexo que tienen ustedes, cada uno de ustedes, y de alguna manera estamos negando. Estamos negando, queriendo enmascarar nosotros esa realidad. ¿Me explico? Ustedes saben a qué me refiero. Cuando estamos negando que somos hombres, que somos mujeres, en función de nuestra biología. No solo de nuestra biología, pero de nuestra biología en particular. Entonces, a partir de eso, estamos dejando de ser realistas para pasar a otra cosa a la que vamos a llegar. Estamos desconociendo la realidad cuando se nos muestra tal cual es. Ese es el primer punto. Entonces, el realista es aquel que puede reconocer, nos sirve el realismo cuando tenemos que reconocer las cosas tal cual son. Pero esa realidad no siempre se nos presenta y se nos muestra claramente. Muchas veces esta realidad se enmascara. El fenómeno, aquello que aparece, que se nos aparece a nosotros, esto lo trabaja muy bien Martin Heidegger en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo. El fenómeno, ¿qué se nos está apareciendo? Y si realmente eso nosotros podemos, con nuestra inteligencia, captarlo, como dice un realista que se puede hacer. En este caso, la respuesta no es tan simple, porque cuando algo se enmascara, yo necesito hacer un ejercicio hermenéutico. ¿Qué significa un ejercicio hermenéutico? Un ejercicio de interpretación de la realidad. Muchas veces, esa interpretación de la realidad, primero nos cuesta mucho esfuerzo, merece tener reglas para poder interpretar correctamente aquello que se aparece enmascaradamente. Y ahí, ¿cuál sería el concepto de verdad? Porque si la verdad en el realismo era la adecuación de mi mente con la cosa, con la realidad, en este caso ya, cuando esa cosa no se presenta tal cual es, por ejemplo, podríamos hablar, ¿no? Hay algunos conceptos que son más difíciles de entender que otros. Por ejemplo, el amor. ¿El amor se puede enmascarar? ¿Alguna vez a ustedes les gustó una persona, pero ustedes decidieron no dar señales? Por miedo, por lo que sea. Entonces, esa otra persona tenía que poder interpretar lo que estaban haciendo ustedes. Y ese es el juego del amor, ¿no? Muchas veces de los amantes. Quieren interpretar qué es lo que están haciendo. Quieren hacer hermenéutica en el amor, para poder determinar si es o no es amor. Eso es lo que estamos pensando. Incluso nosotros mismos, en nuestros propios sentimientos. Y así pasa con el concepto de libertad, así pasa con muchos conceptos, que no son tan claros y distintos como pensaba, por ejemplo, Descartes, como tenía que ser el conocimiento. Entonces nosotros a partir de ahí tenemos que entender que la hermenéutica será el camino para llegar a un concepto de verdad como develamiento. Y esto también lo trabaja Martin Heidegger. La verdad como aquello que necesita desocultarse, develarse. Nosotros en la hermenéutica nos debatimos gran parte de lo que está sucediendo ahora. Porque la realidad es como es. El realista va a tener razón siempre en el modo de realidad que tiene, ¿sí? En lo evidente.
en aquello que es evidente. Pero en la hermenéutica estamos debatiendo hoy nuestra sociedad, porque ciertos conceptos no son claros y distintos, y es ahí donde nosotros vamos a empezar a jugar con qué es verdad y qué no, porque entra un grado de subjetividad, una capacidad que tenga yo, aquella capacidad que yo tenga de poder interpretar esa realidad que de alguna manera está enmascarada. Y como está enmascarada, yo tengo que sacarle esa máscara. Y sacarle esa máscara implica primero un ejercicio de dolor, porque muchas veces esa máscara se la pongo yo, porque yo no quiero reconocer lo que me está sucediendo, no quiero reconocer esa realidad que a mí me atraviesa y que muchas veces me duele demasiado como para poder darme cuenta, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra darme cuenta? Para mí es muy importante en la filosofía el darse cuenta, el taumatsu. Siempre hay un punto en el cual uno se puede dar cuenta. Nos damos cuenta de aquello lo cual nosotros no queríamos o no queríamos darnos cuenta, y había demasiadas señales, o nos era imposible porque no teníamos las herramientas necesarias. Hay puntos de quiebre, siempre hay puntos de inflexión. Esto se da y lo favorecen estos puntos de inflexión las crisis que tengan ustedes. Muchas veces van a tener en su vida crisis que los van a atravesar, y en función de esas crisis van a poder darse cuenta de la realidad. Hacer una buena hermenéutica y poder conocer la verdad en definitiva. Esos son dos conceptos de verdad, o dos modos de enfrentarse con la verdad. Cuando la realidad es evidente, cuando la realidad se enmascara. Pero después hay otro aspecto respecto de la realidad que es muy importante, muy interesante, y que muchas veces olvidamos. Y Jonathan, él dice que es con el grupo, pero en realidad lo hace él, porque realmente lo hace todos los días. Está desarrollando un sistema en función de estos aspectos de la realidad, un sistema filosófico. Después le podemos preguntar sobre el sistema. Pero en particular, aquí da un salto mortal, un salto al estilo, un salto de fe, ¿sí? Al estilo kierkegaardiano. Y nos estamos preguntando por aquello que se oculta totalmente. No ya que se enmascara o que está por debajo, nosotros tenemos que tratar de sacarlo de la manta para poder encontrar esa verdad. Y eso ya se da en un salto de fe, porque esa verdad que a nosotros nos interpela es la verdad de la revelación. Ya hay un momento que en nosotros no nos podemos encontrar con la realidad. Nos podemos encontrar en la realidad con lo evidente, nos podemos encontrar en la realidad con el fenómeno que se enmascara, con aquello que se nos aparece. Nosotros podemos pelearnos con esa realidad, sí, siempre. Pero lo que no podemos hacer es pelearnos con aquello que se oculta totalmente, no depende ya de nosotros. No depende, no está en nuestras fuerzas poder conocer aquello que está totalmente oculto. ¿Y qué es lo que está totalmente oculto? Si estamos hablando de un salto de fe, claramente estamos ahí. Hay una realidad que está totalmente fuera de nuestro alcance y que nosotros la podemos conocer en tanto que ella se nos presenta. Porque si no se nos presenta, no podemos conocerla. Un ejemplo de esto, por ejemplo, podríamos decir es el desarrollo de la Santísima Trinidad en el catolicismo, por ejemplo, en el cristianismo. Es algo que nunca podríamos haber entendido si no hubiera sido por revelación. Por ejemplo,
No es que yo puedo ir y mirar el árbol y luego ir remontándome a la causa primera y esa causa primera me va a dar, vamos a llegar a el concepto de trinitario de Dios que existe en el cristianismo. No se puede. Hay un salto ahí que tengo que dar. Y esa revelación es la que va de alguna manera a completar mi relación con la realidad. Hoy nosotros nos enfrentamos a estos tipos de realidades desde una perspectiva lingüística. A partir del giro lingüístico, todo lo que nosotros hacemos es palabra. Ustedes son estudiantes de Derecho, ¿sí? ¿La mayoría son de Derecho? Todos. Y ustedes como estudiantes de Derecho van a aprender la importancia de la palabra cuando estén haciendo un descargo, cuando estén haciendo alguna demanda, cuando estén contestando una demanda, van a aprender la importancia de la palabra, porque el juez no va a ir a chequear él, salvo ciertas cuestiones, no va a ir él a chequear cada cosa que ustedes están diciendo. Simplemente se va a valer del poder de la palabra que ustedes tengan y de los argumentos que ustedes tengan para tomar una decisión real que afecta a unas personas reales. ¿Sí? Si a mí me acusan de algo que no hice, el poder de las palabras de esa acusación son muy importantes, porque yo, a pesar de que no lo haya hecho, me voy a poner nervioso. ¿Es así o no? Ustedes no se van a poner nerviosos si lo acusan, por ejemplo, de que robaron algo en la universidad. Sí. Tengo una duda, profesor. En las primeras desarrollos que hace sobre la verdad, hay uno que es la relación del pensamiento con la cosa. Sí. Es a través del intelecto, que sí. El intelecto se adecua con la cosa. Pero en la verdad que aparece como desocultada, ¿qué atributos del intelecto, de la experiencia utilizamos para justamente desocultar esa realidad? Porque se me hace un poco difícil cómo comprender la verdad que se desoculta. Que se enmascara, diríamos. Se enmascara. La hermenéutica, me estaba hablando del segundo. Entonces tenemos que llevar un proceso hermenéutico para poder... Es un proceso hermenéutico, también intelectual. Aunque no sé qué dirá yo respecto de eso. Pero tiene que ver con la intelectualidad. Lo que pasa es que tiene que ver con una profundización de... ya no es tan evidente. ¿Sí? El proceso intelectual es el mismo, pero siempre está en el intelecto. Nosotros no dejamos de pensar. Pero también la hermenéutica, aquí podríamos conversarlo largamente también, es un modo de ser. Es un modo de ser filosófico, muy importante. Porque no me dejo cautivar por lo evidente, por lo primero que aparece, sino que estoy todo el tiempo tratando de entender cómo se relaciona y qué cosas se enmascaran. Aquí tenemos autores importantes. Podríamos decir que Marx, Freud, son autores, por ejemplo, que trabajan esto de enmascararse, ¿no? Que no le creen a lo que está sucediendo. Ellos te dicen, esto, por ejemplo, Marx le diría, esto que está muy bonito, esta computadora que está puesta acá, en realidad son muchos trabajadores que están siendo explotados en China, porque seguramente es China. Hay que desenmascararlo. ¿Entendés? Bueno, Freud, con el tema del inconsciente, claramente. Foucault, con el tema del poder. ¿Cuáles son las tramas del poder que están por detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo? Son los filósofos de la sospecha. Pero propiamente, la hermenéutica con Gadamer, bueno, ha tomado un vuelo alto. Por Ricoeur, por ejemplo, son hermeneutas en la filosofía y van develando lo que parecía evidente, ¿no? Van recogiendo, van haciendo de alguna manera una especie de nuevo modo de hacer filosofía. Y es un modo, no solamente tiene que ver con el concepto de verdad, sino es un modo de hacerlo.
Y también lo es así en la revelación, ojo, porque a alguien, o sea, Dios se revela para que vos puedas conocer, vos lo conocés con el intelecto. ¿Sí? Después lo podés seguir con la voluntad, le podés creer o no, con la voluntad. Hay personas que le creen y personas que no. El fariseo no le cree y el judío convertido cristiano sí le cree. ¿Me entendés? Esa es la diferencia. Tiene que ver con la voluntad, pero se te presenta el intelecto en la revelación. Pero lo que yo decía por último, como para cerrar, es que nosotros estamos viviendo en un giro lingüístico donde la palabra tiene mucho peso práctico, pero también tiene un vacío. La palabra se ha vaciado, porque el lenguaje ha perdido el sustento ontológico. ¿Qué significa perder el sustento ontológico? Ha perdido la realidad que la respaldaba. El lenguaje, cuando de alguna manera la civilización empieza a formarse, uno empieza a entender el lenguaje como qué palabras yo necesito para decir vaca. Estábamos ahí nomás en la realidad, estaba muy cerca esa semántica de la palabra que empezó a crearse, que empezó a gestarse de alguna manera con la cosa, estaba cerca. Hoy por hoy nosotros usamos las palabras semánticamente como queremos. De hecho hay una batalla de lenguaje muy importante, ustedes lo saben bien. No solamente por el lenguaje inclusivo, sino por ciertas palabras que ya no se pueden utilizar. En Alemania no se puede hablar libremente del Holocausto fácilmente, así como si nada. Porque ya tienen una carga histórica importante. Y hoy por hoy, ya el hecho de decir que algo es mujer, o una persona es mujer, ya no es gratuito. Porque esa mujer empieza a ser solamente una palabra. Y ya quieren deslindarlo de toda la realidad que conllevaba esa palabra que estaba indicando, ¿sí? Ese lenguaje. Digamos, el concepto, o sea, la palabra como término, solamente se refiere al concepto que yo quiero darle y no a la esencia que era el origen del concepto, realistamente. Y ese es el problema que tenemos hoy. Tenemos que volver a cargar de significado las palabras de manera correcta. La etimología, por ejemplo, nos ayuda mucho a conocer el origen de las palabras, pero no es suficiente, claramente, ¿no? No es suficiente para poder empezar a pensar los significados de las palabras. Y el lenguaje, en este sentido, en el giro lingüístico, es una batalla en la cual estamos nosotros siempre. No podemos escapar de esta batalla. Estamos en ella, queramos o no queramos. Nuestro modo de hablar, nuestro modo de utilizar las palabras es importante. Porque hoy estamos en una verdad donde el que ha primado en el lenguaje, el que ha primado, el que se ha apoderado del lenguaje, se ha apoderado de una verdad que quiere imponerse en la sociedad. Eso es lo que ha sucedido en el giro lingüístico. Pensamos que podemos crear la realidad, toda realidad a través del lenguaje. Es cierto que hay cierta realidad que se crea, que el lenguaje tiene un carácter performativo, creador. Por ejemplo, cuando un sacerdote dice, te declaro marido y mujer, está declarando marido y mujer a esa persona. Y se están convirtiendo para el cristianismo en marido y mujer. Y ya no es lo mismo. Me explico, ha creado una unión en esas palabras. La palabra tiene un poder. Por ejemplo, si López Obrador mañana dice, le declara, él, ¿no? Él como autoridad, que tiene la competencia, es decir, le declaramos la guerra a Estados Unidos, ustedes saben que es un desastre. Y es así. ¿Por qué? Porque él tiene la posibilidad de crear con el lenguaje. Ahora, hay ciertas cosas que puede hacer el lenguaje y ciertas cosas que no. No podemos decir, Sergio, que está ahí, es mujer. No podemos. Porque por más que lo digamos, no habrá cambio en la realidad. ¿Sí?
Entonces hay que entender esa diferencia y ese poder del lenguaje. Muchas veces confundimos el poder del carácter performativo como un absoluto, y por eso es que la guerra lingüística se da en todos los términos, en todos los ámbitos. Y eso hace mucho el progresismo. Así que bueno, ahora lo dejo con Jonathan para que podamos hablar largamente de posverdad y seguramente nos va a deleitar. Perdón, antes de terminar, una cosa. Ustedes quieren un poco de crítica, de la razón crítica, en una de sus acepciones del progresismo, Jonathan habla del lenguaje. Y él tiene, en una definición muy interesante, dice lo siguiente: el progresismo, como definición metapolítica, tiene como objetivo disolver las tradiciones, los prejuicios y la autoridad a fin de que el señorío del individuo sobre sí mismo se despliegue de manera absoluta. Es justamente ese despliegue del señorío de sí mismo, el ser humano, que quiere imponerse frente a toda realidad, que utiliza el lenguaje para poder hacerlo, porque cree que es en el lenguaje donde va a poder solucionar el problema, de poder hacerse cargo de sí mismo, porque no tiene otro modo. No puede cambiar el sexo del ser. Puede mutilarlo, ¿sí? Puede aparentar, ¿sí? Pero no puede cambiarlo, porque va a seguir teniendo próstata. ¿Me explico? Eso sí es simple. O sea, hay cosas que puede aparentar, puede enmascarar, pero no puede. Pero ¿dónde sí quiere hacerlo? En el lenguaje. Y ese es el poder, porque el lenguaje es la morada del ser, el lenguaje es donde nosotros habitamos. Y es ahí donde se va a dar la batalla. Así que bueno, lo dejo con Jonathan, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos de ustedes estuvieron hoy a la mañana? Bien. Claro, hablar de posverdad es difícil porque es como que, primero, como diría Heidegger en el parágrafo 1 de Ser y Tiempo, vendría a ser que estamos hablando de las más generales de las generalidades, de cuestiones obtusas, abtusas, que a nadie le importa, ¿no? Pues claramente uno de los, digamos, de los prejuicios contra la filosofía es que nosotros los filósofos hablamos de cosas que a ustedes no les interesan. Y bueno, es evidente que la filosofía no es para todos, no todo es para todos, ¿sí? Entonces, evidentemente que hay gente que necesita transitar ciertas cuestiones de la vida con preguntas que son inquietantes y profundas, y hay gente que con un par de cervezas y un partido de fútbol ya está. Y están hechos para eso, ¿no? Para tener ese grado de profundidad y está bien, ¿no? Si alguien cree que nació para tomar cerveza y ver fútbol y hablar de mujeres o de ropa o lo que sea, y está bien, ese es el techo que uno se pone, ¿no? Dice, bueno, yo llego hasta acá. Y en Argentina nosotros tenemos una señora que siempre está mirando la televisión, que se llama Doña Rosa. Esto sucede porque nosotros los filósofos, cuando vamos a la televisión, nosotros tenemos un programa de televisión. Entonces siempre hay alguien que nos mira y nos dice, baja el nivel, no hable de temas tan difíciles. ¿Por qué? Doña Rosa. ¿Y quién es Doña Rosa? Es una figura mítica que creó Mariano Grondona, que es el prototipo de la señora gorda argentina que está en su casa amasando la harina para hacer pan y que no tiene nivel intelectual para entender los temas filosóficos. Entonces, un poco Doña Rosa es decir, hagan programas basura para gente que no tiene nivel académico. Entonces, como la gente que te escucha no tiene nivel,
es mejor que no te esfuerces. O tradicionalmente se dice, no le des perlas a los chanchos. ¿Cómo te vas a poner a hacer filosofía con gente que está pensando si el fin de semana se va a poner tacos o zapatillas? No, o sea, no te esfuerces de hacer una reflexión filosófica con gente que no es profunda y no quiere serlo además. Entonces, bueno, hablar de la posverdad sería como disolverse en las más generales de las generalidades, y eso es un desafío de decir, ¿qué sentido tiene hablar de la posverdad? Bueno, primero, todos nosotros, de alguna u otra manera, nos enfrentamos con la verdad, y con diferentes tipos de verdad. Vamos a dar casos, y ustedes van a resolver qué tipos de verdad están en juego en esos casos. Por ejemplo, Sergio. Yo le digo a Sergio que soy salteño. Y si ustedes le preguntan a Sergio dónde nació Jonathan, él va a responder, nació en Salta, es salteño. Pero él no vio mi documento. Él no preguntó en la clínica donde yo nací si realmente yo soy salteño o no. Él confía en mi palabra. ¿Sí? Ahora resulta que Guillermo sabe, cree en el escenario, ¿no?, que yo nací en Córdoba, Argentina. Entonces se juntan a charlar entre Sergio y Guillermo, a platicar, se dice acá, ¿no? Entre Guillermo y Sergio, y resulta que Guillermo le dice, Jonathan es salteño. Y Guillermo lo mira a Sergio y le dice, no es salteño, es cordobés. ¿Qué actitud podrías tomar vos frente a él? Tratarlo como qué? Como mentiroso. Como mentiroso, ¿no? Sergio es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jonathan nació en Salta, pero Sergio dice que Jonathan nació Jonathan en Córdoba, y Sergio dice que Jonathan nació en Salta. ¿Pero Sergio es un mentiroso? No. No es mentiroso. ¿Qué verdad está en juego acá? La verdad nociológica es la que le falta a Sergio, porque él no conoce la realidad. Esa realidad para él está oculta, pero no por un error moral de Sergio. O sea, Sergio no es un inmoral por estar equivocado, pero está equivocado. Entonces, Sergio ahí está teniendo un problema intelectual. Es decir, hay algo de la realidad que él no conoce. Entonces, ese tipo de verdad se llama la verdad nociológica. La verdad nociológica es la verdad del conocimiento. Entonces, cuando nosotros decimos hay que conocer la verdad y luchamos por la verdad, decimos sabemos que la realidad existe y que podemos conocerla. La realidad existe y podemos conocerla. Pero la realidad que está en juego acá también es una verdad moral, porque yo a él le he mentido, y yo sí soy un inmoral por mentirle a Sergio. Entonces, la verdad nociológica es la adecuación del pensamiento con la cosa. La verdad moral es no decir lo que uno sabe y piensa. Pero a ustedes muchas veces les va a pasar que van a interpretar el error, es decir, la falta de verdad nociológica, como mentira. Me va a decir, me estás mintiendo. No te estás mintiendo, estás sinceramente equivocado. Está honestamente equivocado. Y muchos de nosotros estamos sinceramente equivocados, ¿no? ¿Hay alguna feminista acá? ¿Vos sos feminista? Bien, bueno, perfecto. El feminismo es bueno, pero sabemos que no todo lo que dice el feminismo es correcto, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que plantea la tercera ola del feminismo que son estrictamente
errores nociológicos o mentiras. Errores nociológicos, es decir, no quiere conocer la realidad, ha renunciado a conocer la realidad, o está mintiendo. O sea, o conoce la realidad y no la quiere decir porque miente. Y vamos a analizar las dos cosas. Cuando en el feminismo hay errores nociológicos y cuando hay errores morales, cuando yo les puedo probar, está mintiendo directamente. No es que está sinceramente equivocado, está mintiendo, ¿se entiende? Y es muy difícil saber, ¿no? Cuando es error nociológico, es decir, cuando la persona está desinformada, y no es que está mintiendo, sino que, bueno, no entiende, no conoce, no ha estudiado, no ha investigado bien, y cuando está mintiendo. Y cuando vos podés decir, no, esto no lo puede no saber. Acá no hay un vicio en el intelecto, hay un vicio en la voluntad. Si la persona no es ignorante, es mala. Es mala porque está mintiendo, ¿sí? Bueno, veamos. Y voy a comenzar a explicar el feminismo con un libro de Aristóteles, que se llama El Perihermereias. ¿Han escuchado hablar de ese libro? ¿Quién estudia filosofía? Aparte, mis colegas. ¿Nadie más estudia filosofía? Bueno. Peri significa sobre, de hecho, periferia, ¿no? Significa sobre la superficie. Y la palabra hermereias significa interpretación, o sea, el libro se llama Sobre la interpretación. Y Aristóteles comienza diciendo en el Perihermereias que nosotros tenemos en el conocimiento 3 o 4 elementos que son fundamentales. Por un lado tenemos las cosas. Cada vez que hablamos de conocimiento tiene que haber una cosa que sea conocida, ¿no? Un objeto a ser conocido. Pero en el conocimiento también está el juego, el concepto que tenemos de las cosas. Lo que Aristóteles le va a llamar las pasiones del alma, es decir, aquello que hay en nuestro intelecto, que son los conceptos de las cosas. Y también está los términos. ¿Qué es el término? La expresión lingüística de la cosa. El concepto es la idea que tengo de la cosa y el término es la expresión lingüística que tengo de la cosa. Por ejemplo, yo voy a dar una definición performativa. ¿Qué es performativa? Una definición ostensiva es una definición que muestra el objeto definido y que define mostrándolo. Entonces vos me preguntás, ¿qué es una mesa? Y yo les digo, esto. ¿Qué es una mesa? Esto. ¿No? Bien. ¿Qué es un micrófono? Esto. Bueno, yo señalo esto y estoy dando una definición ostensiva de mesa. Y la mesa es una cosa, ¿verdad? Bien. Ahora voy a tratar de dar un concepto de la cosa. Es decir, cuando ustedes me preguntan, ¿qué es una mesa? Yo respondo y digo, mesa es una superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. ¿Es correcta la definición? Sí. Sí. Es superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Acabo de desarrollar ¿qué cosa? ¿La cosa, el concepto o el término? El concepto. Estoy desarrollando la idea que tengo de la cosa, ¿se entiende? Cuando un profesor le dice, chicos, conceptualicen, ¿qué les está diciendo? Expliquen la idea que tienen de la cosa. Nada más, no es. ¿Qué palabra cabe para este concepto? Mesa. Entonces, mesa es el Término. ¿se entiende? Es la expresión lingüística del concepto, ¿se entiende? Entonces yo tengo la cosa, el concepto de la cosa y el término que enuncia lingüísticamente ese concepto, ¿sí? Entonces esos son los 3 elementos que aparecen en el conocimiento. No sé qué parece clase de secundario. Preparatoria se dice acá, ¿no?
¿O también se dice secundaria? También se dice secundaria. Preparatoria, secundaria. Pero bueno, hay que explicar así a veces, ¿no? Heidegger dice, lo que se explica se piensa 2 veces. Entonces, es bueno a veces decir 2 veces las cosas, ¿no? Bien, entonces Aristóteles va a desarrollar esta teoría, va a decir, las cosas son las mismas para todos, ¿sí? Esto es lo mismo para el japonés, para el inglés, para el norteamericano, para el brasilero y para el argentino. La cosa es la misma para todos, dice Aristóteles. Y las pasiones del alma, es decir, los conceptos que tenemos de las cosas, también son los mismos para todos. Porque mesa es superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte para los que hablamos en español o para todo el mundo. Para todos. Para todo el mundo. Si alguien define mesa de otra manera, está equivocado. Porque mesa es eso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Término. Nosotros en México le vamos a llamar mesa. Pero en Estados Unidos, ¿cómo le van a llamar? Table. Y en japonés, de otra manera. Y en alemán, de otra manera. ¿Se entiende? O sea que las palabras que utilizamos para hablar de las cosas son las mismas, pero los conceptos de las cosas y las cosas. Bien, hay 2 chicas ahí que están aprendiendo. Y encima están prestando atención. Miren, qué raro, ¿no? Nos están prestando atención. Entonces tenemos, las cosas son las mismas para todos. Los conceptos que tenemos de las cosas son los mismos para todos. Y utilizamos palabras para hablar de esos conceptos que tenemos en nuestra alma, es decir, en nuestro intelecto. Porque nosotros sabemos que las palabras se hicieron para hablar de la realidad. Él dijo algo bien interesante que nunca te había escuchado. Dijiste, las palabras han perdido carga ontológica. Algo así has dicho, ¿no? Me gustó y aprendí, porque dije, sí, es así. O sea, las palabras han perdido carga ontológica. Esto es así, miren. Dentro del esquema realista, nosotros buscamos palabras que sirvan para hablar de las cosas. Dentro del giro lingüístico se buscan cosas que valgan para las palabras. O sea que la primacía del realismo es de la cosa, porque es la misma para todos. La primacía en el giro lingüístico es de la palabra, porque lo primero en el giro lingüístico es la palabra. De hecho, Lacan dice, lo primero es el verbo, en el principio es el verbo, dice Lacan. Bueno, la palabra, ¿no? Lacan dice, los seres humanos somos seres hablados, ¿no? Somos un parletre, un ser hablado. Bueno, ¿qué es lo que diagrama la realidad? El realismo va a sostener que la realidad es lo que es, no lo que uno quiere que sea. El ser humano es lo que es, no lo que yo quiero que sea. Y el giro lingüístico, en todas sus variantes, va a decir que la realidad es inaccesible y que la única manera de diagramar la realidad es a través del lenguaje. ¿No? Ludwig Wittgenstein va a decir, los límites de mi mundo, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Y el lenguaje aparece edificado en función del lenguaje o del discurso. Entonces va a haber una lucha entre 2 tipos de filosofía. La filosofía que supone que primero es el discurso y la realidad es una construcción del discurso. Y aquellos que sostienen que la realidad existe independientemente del discurso. Y que el discurso sirve para enunciarla a la realidad y no para construirla a la realidad. ¿Bien? Bueno, yo voy a tratar de defender la postura postmoderna para después criticarla, pero sin presentarla como absurda, porque sería como la falacia del espantapájaros. ¿Sí? Bien, y para eso voy a utilizar a Nietzsche. Nietzsche en un libro que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Lo leíste? Bien. Nietzsche, que es uno de los pocos libros donde Nietzsche aparece como postmoderno, en realidad,
Nietzsche no era un postmoderno. O sea, esa idea de presentar un Nietzsche postmoderno es un mambo que tiene Bati, ¿no? Pero en realidad Nietzsche es un hipermoderno. De hecho, Nietzsche, en la segunda consideración intempestiva, va a hablar de los progresistas como los mejoradores de la humanidad. Con sorna, ¿no? Estos son los mejoradores de la humanidad. Porque Nietzsche critica profundamente el concepto de progreso, que va a estar marcado muy notoriamente en el progresismo, evidentemente, y que este es un libro de arqueología del concepto de progreso y de progresismo, cómo se va gestando el progresismo, de Condorcet en adelante. Pero Nietzsche va a decir, no hay hechos, hay interpretaciones. No hay hechos, hay interpretaciones. Y también va a decir que la verdad es la mentira más eficiente de todas. Que cada vez que alguien habla en nombre de la verdad, está ocultando con ese discurso una trama del poder. Y con Nietzsche comienza lo que se llama las relaciones de saber-poder, saber-poder. Esa es una trama discursiva propia de cierto tipo de filosofía que va muy de la mano de Nietzsche, pero sobre todo de la posmodernidad de Lyotard y de Foucault, sobre todo de Foucault. La relación saber-poder, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a decir Nietzsche? Nietzsche va a decir que en realidad lo que es bueno para el ser humano es aquello que al ser humano le da poder. Y todos nosotros buscamos el poder. Y cuando nosotros transparentamos esa búsqueda, generamos en nuestra existencia una lucha por la voluntad de poder para ampliar nuestro espacio vital. La voluntad de poder tiene dos principios, la conservación y el aumento. Todo lo que conserva la vida me da poder, y todo lo que me hace aumentar mi vida me da poder. Mi vida es voluntad de poder, y la voluntad de poder es la capacidad que yo tengo de elicitar mi voluntad diciéndole que sí a todo, incluso a aquello que me destruye, dice Nietzsche. Que ese es uno de los principios del Übermensch, del superhombre, el decirle que sí a todo, incluso a aquello que le destruye. Entonces, cuando alguien oblitera, es decir, cuando alguien oculta la trama del poder y lo que dice es, no, yo no busco poder, yo lo que quiero es decirle la verdad. Yo no estoy buscando imponer una trama del poder en ustedes, yo lo que quiero hacer es decirles la verdad, dice Nietzsche. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? No, en realidad ese discurso de la verdad está ocultando una trama de poder. Porque detrás de ese discurso de la verdad y de la ciencia, y que hay un paper que dice tal cosa, en realidad, detrás de ese discurso de la verdad, hay un discurso del poder. Entonces, claro, cada vez que alguien habla en nombre de la verdad, está mintiendo, pero esa mentira es muy eficiente. Porque nos dispone a nosotros, no, dice la ciencia, entonces no. Si la ciencia dice así, hay que vivir así, con lo que dice la ciencia. Entonces Foucault, que es un profundo lector de Nietzsche, de hecho Foucault es un lector de Heidegger a partir de Nietzsche. Y lee a Nietzsche a partir de Heidegger, eso es Foucault. Foucault es leer a Heidegger a través de Nietzsche y leer a Nietzsche a través de Heidegger, eso es Foucault. Esa es mi manera de interpretar. Eso es Foucault. En las palabras y las cosas, creo que es de 1666, si no me equivoco, las palabras y las cosas, vigilar y castigar es 1966, y la vigilar y castigar de 1968. Así es. Bueno, Foucault, en las palabras y las cosas, va a desarrollar un esquema epistémico triádico donde va a concebir al hombre como un ser que vive, que trabaja y que habla. O sea, es un ser viviente, parlante y laborioso, trabajador, obrero.
Pero en realidad, lo que nosotros podemos decir de la realidad, lo decimos en función de una trama discursiva que se ha edificado como modo de acceder a esa realidad. Que es lo que después va a tomar también Derrida en un libro que se llama De la gramatología. Entonces, Derrida, de alguna manera también Wittgenstein y Foucault, les preguntarían a ustedes, traten de pensar sin palabras. ¿Alguien pudo? ¿Quién pudo pensar sin palabras? Y nosotros podemos tener una relación del mundo independientemente de nuestra conciencia, o sea, de aquello que pensamos del mundo. Dice Derrida, nosotros tenemos, las plantas tienen una relación con el mundo. Y tener una relación del mundo, dice, es ser consciente de esa relación. Y si vos no tenés una relación con algo, si no sos plenamente lo que sos, y si nosotros somos seres racionales y nos relacionamos con el mundo, lo tenemos que hacer con la razón. Pero como la razón se despliega discursivamente, entonces el discurso y las tramas del discurso son las que moldean y las que edifican la realidad. Entonces, en el fondo, la lucha por la realidad es la lucha por el discurso. Y lo primordial es dar esa lucha discursiva, y ahí vienen las luchas culturales. Por eso, en ese sentido, yo digo que Agustín Laje es un postmoderno. Porque está dentro del esquema del giro lingüístico. Porque a Laje no le interesan las luchas por la realidad, sino por los discursos sobre la realidad. ¿O no? Es un postmoderno. Laje es un postmoderno. Es un amigo, de hecho, el que escribió el prólogo de este libro es Agustín. Pero Agustín es postmoderno, es metodológicamente postmoderno, no ideológicamente postmoderno, es metodológicamente postmoderno. Claro. Pero ciertamente algo de razón tiene. Nosotros accedemos al mundo a través de un discurso. Y muchos discursos nuestros van a diagramar nuestra forma de relacionarnos con el mundo. No el mundo como el planeta Tierra de la gacela que se está muriendo ahora en el Congo belga. El mundo, dice la filosofía, es mi mundo. Lebenswelt, el mundo de la vida de Edmund Husserl, ¿no? El mundo de la vida, de Dilthey. El esquema fenomenológico de la filosofía es que el mundo es mi mundo, y mi mundo es el conjunto de relaciones significativas que diagraman mi existencia. O Heidegger le va a llamar el conjunto de valores que me son familiares y que de alguna manera son útiles para mi vida, son útiles. Es lo familiar, el valor usativo, le llamo yo, el valor usativo del Zuhanden, ser a la mano, dice Heidegger, ¿no? Zuhanden. Pero bueno, no me quiero poner tan técnico, pues ya las pierdas las chicas, que hace rato estaban concentradas y ahora están pensando en Martincito. Entonces, ciertamente que acceder al mundo sin la trama del lenguaje es imposible, y tienen razón, porque ese mundo que nosotros conocemos es el mundo que nosotros construimos con el lenguaje y con el discurso. Una de las propiedades del discurso es que es recursivo. ¿Han escuchado hablar de la recursión? Bueno, anoten este concepto que es fundamental. Es un concepto que lo toma un antropólogo francés, que es el único que se reconoce como estructuralista, que se llama Claude Lévi-Strauss, en 2 libros, Antropología Estructural y El Pensamiento Salvaje. Claude Lévi-Strauss va de la mano de una lectura un tanto antropológica de Ferdinand de Saussure, a hablar del concepto de recursión. ¿Y qué es la recursión? Anoten, porque si ustedes se aprenden esta frase, queda bien.
Queda bien. Dice Kopklos Levi-Strauss: recursión es el fenómeno a través del cual el efecto pasa a ser causante de la causa. Ay, no, me perdió. Recursión es... Anota. ¿Están anotando? Vos estás con el celular anotando la clase, ¿no? Estás chateando con Martincito, ¿no? ¿No? A ver, ¿está anotando? ¿Sí? Bueno, recursión es el fenómeno a través del cual el efecto pasa a ser causante de la causa. Recursión es el fenómeno a través del cual el efecto pasa a ser causante de la causa. ¿Se entendió? ¿Por qué dicen que sí, si no lo han entendido? A ver, ¿qué has entendido? ¿Alguien se anima a explicar eso? No. ¿Sí? ¿Vos sí? A ver. Es poner la carreta delante de los caballos. Bueno, sí, está bien. Esa es una metáfora. Pero expliquen el concepto. ¿Qué significa ese concepto? Que aquello que estaba como antecedente pasa al resultado como consecuente. Está en términos contables, ¿o no? ¿Cuántos errores se cometen en contabilidad poniendo como antecedente el consecuente, ¿no? ¿Sí? ¿Hay discursos sin un ser humano que lo diga, que lo hable? A ver, pues decir, ahí hay un discurso, pero nadie lo dijo al discurso, nadie lo escribió. No. Si hay un discurso es porque alguien lo dijo. En este sentido, primero es el hombre y luego el discurso. El hombre es la causa, el discurso el efecto. Pero Levi-Strauss, y ahí surge el estructuralismo, vos entendés el concepto de recursión y entendés el estructuralismo. El estructuralismo de Saussure, el estructuralismo de Lacan y el estructuralismo de Levi-Strauss. Va a decir Levi-Strauss que una vez que está desarrollado el discurso, que es efecto de la causa, que es el hombre que lo habla, ese discurso lo va a diagramar al ser humano. O sea que una vez que ya está edificado el discurso y la cultura, que es hija nuestra, se convierte en madre nuestra, es decir, se convierte en causa de nosotros. Aquello que hemos creado nos condiciona a nosotros. Frankenstein. Y muchas veces pasa, ¿no? Que aquello que creamos se nos sale de las manos, se nos escapa de las manos y nos termina condicionando a nosotros mismos. Creo que los hijos son un ejemplo de eso, ¿no? Pensar que yo lo hice, ahora él me está haciendo a mí, ¿no? Bueno, ciertamente el discurso tiene esa trama. El problema es que la relación entre el discurso y el hombre es una relación concomitante, no es unidireccional. La posmodernidad está hecha planteando que la unidireccionalidad es del discurso al hombre. Y la modernidad se desarrolló en base a la unidireccionalidad del hombre al discurso. O sea, es el hombre en causa del discurso, es el esquema moderno. Y el discurso en causa del hombre, ese es el discurso postmoderno. Por eso es el giro lingüístico. Para salir de la trama moderna y postmoderna, no hay que negarle a la postmodernidad, hay que ponerla en su lugar y decir que las relaciones entre el hombre y el discurso son concomitantes. ¿Quién escuchó por primera vez esta palabra? ¿Vos? ¿Sí? ¿Qué significa concomitante? ¿Han escuchado? ¿Alguien me escuchó alguna vez la palabra concomitante? ¿Qué significa concomitante entonces? Mutua causalidad significa. Mutua causalidad. Hay una interrelación de causalidad, pues concomitante. Aprendan estas palabras nuevas. Entonces,
el pensamiento puede desplegarse de una manera mucho más eficiente cuando uno maneja palabras concretas para hablar de las cosas. Entonces yo voy a plantear que entre el hombre y el discurso hay una relación de concomitancia, ¿sí? Es cierto que decir que el lenguaje aparece al final, como si nosotros hubiésemos podido tener una relación con el mundo independiente del lenguaje, hoy ya filosóficamente es imposible. Es decir, que hay un mundo, que nosotros accedimos a ese mundo sin el lenguaje y que utilizamos el lenguaje para comunicar aquello que nosotros hemos conocido sin el lenguaje. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? Che, gracias por ser honesta. Voy a tratar de explicarlo de nuevo. Muy bien. Aristóteles dice que acá hay una cosa. Esta cosa existe independientemente de que yo la conozca o no. ¿Sí? Posiblemente yo no conozco lo que es esta cosa. Pero esta cosa existe independientemente de que yo la conozca o no. Yo a través de los sentidos externos y de los sentidos internos puedo captar la esencia de esta cosa. Y después utilizo el lenguaje para nombrar aquello que ya he conocido sin el lenguaje y para comunicar aquello que he conocido sin el lenguaje. ¿Se entiende ahora? Bien. Pusiste una cara. Por compromiso. Entonces, ¿el lenguaje aparece en el realismo al principio o al final? En el realismo, el lenguaje aparece al final. En cambio, ¿qué van a decir Saussure, los del giro lingüístico, los franceses, o Louis de Wittgenstein? ¿Qué van a decir? Que al principio aparece el lenguaje, no al final. El mundo es un resultado de la trama lingüística, de la trama discursiva. Entonces, para cambiar el mundo tenemos que cambiar el discurso de la realidad. Y ahí surge todo el mambo de la posmodernidad, que se convierte en política. En el fondo, el objetivo de la posmodernidad es la emancipación del hombre. Y disuelve la filosofía en política, se convierte la filosofía en un panfleto. Y no está mal. Claramente muchas de las cosas que se presentan al hombre como verdades indiscutibles disfrazan en el fondo una trama del poder. Y lo que tiene que hacer todo buen filósofo es cuestionar todo aquello que se presenta como obvio y evidente. Porque, aunque sea obvio y evidente, la filosofía lo tiene que problematizar. Si no lo problematiza, no puede ser el conocimiento un conocimiento filosófico. Pero claramente esta relación de concomitancia nos plantea a nosotros el desafío de entender las mutuas relaciones entre el hombre y el discurso. Esas relaciones entre el hombre y el discurso de concomitancia, de interrelación, de comunicabilidad, de inviabilidad o de imposibilidad de comunicar un pensamiento o de conocer la realidad independientemente del texto. Por eso Derrida va a decir no hay nada fuera del texto. Es que el saber y el poder están relacionados a través del lenguaje. El lenguaje es el que articula un mundo, ese mundo es el que dispone unas tramas sociales y esas tramas sociales son tramas del poder. Entonces yo digo, por ejemplo, que la palabra mujer viene de fémina, y fémina viene de tal cosa, y de Guiné, y que Guiné significa esto, otro, y la histeria que viene del útero, y empieza a hacer todas unas tramas discursivas para colocarle a la mujer como sometida al varón, por ejemplo. Y claramente voy a usar la ciencia para legitimar y decir, no, lo que pasa es que la ciencia dice que la mujer tiene un cerebro inferior y más pequeño, y entonces comienzo a usar la ciencia para articular esa trama discursiva, para organizar la sociedad de determinada manera, para darle poder al varón. Entonces Nietzsche va a decir, ahí está, esa es la verdad, es la mentira más eficiente de todas. Bueno, en este panorama donde parece que hasta yo ya mismo me estoy convenciendo, ¿no?
de que la posmodernidad tiene algo de verdad, y por supuesto que toda la filosofía tiene algo de cierto y de relevante para nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Que no todas las realidades tienen esa característica. Hay una autora, y vamos a llegar al tema de la verdad moral, que se llama Paul Beatriz Preciado. ¿Escucharon hablar de esa filósofa? Es una filósofa española. Sí, claro. Paul Beatriz Preciado es una mujer que se inyecta testosterona todos los días para convertirse en un varón, y hoy se autopercibe varón, se presenta como filósofo, y escribió 2 grandes libros, uno que se llama El Manifiesto Contrasexual y el otro que se llama Texto Yonki. A mí me gustan los 2 libros, aunque no me gusta la filosofía que hace ella, me parece interesante. ¿Qué es lo que va a sostener ella? Que en realidad el pene como órgano masculino sexual es una construcción del discurso. Es el discurso heteropatriarcal el que ha construido al pene como órgano sexual. Ay, ya no te gustó tanto. Es el feminismo de ahora. En realidad, esto ya es post-feminismo. Esto es teoría queer. O sea, el feminismo es otra cosa. Esto es teoría queer. Pero bueno, las feministas van para ahí. El feminismo deviene en post-feminismo y la ideología de género en teoría queer. Ese es el camino que lleva la marcha al progreso, ¿no? Que en realidad la marcha a la catástrofe. Entonces, la tesis de Texto Yonki, yo ya sé que lo van a ir a comprar el libro, ¿no? Es así, ¿no? Así pasa. De hecho, a mí me pasó así cuando escuché a un filósofo hablar del texto, pero al otro día me fui a comprar el libro y lo leí el libro y, bueno, sí, me gustó el libro. O sea, son ideas muy retorcidas, pero bueno, uno no siempre lee libros que dicen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Paul Beatriz Preciado? Que el pene en realidad no es un órgano sexual. Que en sí mismo es como cualquier otro órgano del cuerpo. Lo que pasa es que hay una trama discursiva que ha construido y ha edificado el pene y a la vagina como órganos sexuales, del varón y de la mujer. Y que en virtud del señorío de esa edificación discursiva es que se ha diagramado la heteronormatividad. Es decir, la heteronormatividad es la normatividad que supone que es normal ser heterosexual, es decir, que el varón copule con la mujer y la mujer copule con el varón. Entonces lo que va a decir Paul Beatriz Preciado es que nosotros tenemos que dar discursos contrahegemónicos, es decir, un manifiesto contrasexual, porque el sexo es la copulación entre el pene y la vagina. Entonces, dar un discurso contrahegemónico es sexualizar otras partes del cuerpo. Entonces, los primeros capítulos de Texto Yonki, ella comienza mostrando cómo nosotros podemos sexualizar el codo, los hombros, la oreja, toda parte del cuerpo que no sea del pene y la vagina. Plantea Paul Beatriz Preciado que nosotros tenemos que sexualizarlas como modo de dar una protesta contra la heteronormatividad discursiva que ha edificado al pene y a la vagina como órganos sexuales. Y para eso, lo dice en el tercer capítulo, tenemos que desvincular completamente el sexo de la reproducción. El sexo ya no puede ser la vía de la reproducción. Emancipar al sexo de la reproducción. Y claro, evidentemente hay detalles que no vienen al caso, ¿no? Pero
Claramente, Paul Beatriz Preciado está suponiendo que si nosotros cambiamos el discurso sobre el pene va a dejar de ser lo que es. Que la manera de cambiar la esencia de una cosa es hablar distinto de esa cosa. Y yo entiendo tu cara porque vos decís, ¿y qué hace? ¿El feminismo es eso? No, el feminismo no es eso, ¿no? Claramente, no tiene nada que ver eso con la liberación de la mujer. Eso es otra cosa. Pero están dentro de la trama discursiva de la posverdad. De la posverdad. Es decir, de que nosotros, para cambiar lo que es el pene, tenemos que hablar distinto del pene. Y tenemos que convertir todos los otros órganos en un pene. Por eso desarrolla una teoría sobre el dildo. En el capítulo 2, Paul Beatriz Preciado desarrolla toda una teoría sobre el dildo. Y por ahí va el progresismo actual. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que la filosofía va teniendo un derrotero que va terminando en que la realidad es una construcción del lenguaje y que con los discursos nosotros podemos cambiar todo. Podemos cambiar todo. Por eso, Guillermo dijo muy bien que se ha universalizado el lenguaje dentro de su esquema performativo. ¿Qué significa performance en inglés? Realización. O sea, en el fondo, nosotros podemos traducir como un lenguaje realizativo. ¿No está mejor así? Es un lenguaje realizativo. El que empezó con esto fue Austin. Austin y el tema de hacer cosas con las palabras. Y Guillermo dijo muy bien, yo disfruté mucho de la ponencia de Guillermo, porque él dice, claro, hay ciertas realidades que pueden ser construidas por el lenguaje, pero no toda la realidad es una construcción del lenguaje. Hay cosas que por más que nosotros hablemos, no van a ser distintas. Yo sé que está de moda la New Age, ¿no? Entonces nosotros decimos, no tengo cáncer, decreto por el orden del universo que no tengo cáncer. Pero no sé si se va a ir el cáncer decretando, dando discursos, ¿no? Con decretos. Hay cosas que los discursos no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es una construcción del discurso. Aquello que nosotros interpretamos del cuerpo sí es una construcción del discurso, pero no el cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Aquello que yo interpreto del cuerpo a través de una Weltanschauung, de una cosmovisión, es una construcción del discurso. Pero mi cuerpo, mi célula, no es una construcción del discurso. Entonces yo no puedo cambiar una realidad biológica a partir de la trama discursiva. No puedo hacerlo. Porque para Nietzsche se impone la voluntad del más fuerte, cuando la voluntad del más fuerte tiene el poder para imponer su interpretación de las cosas como verdad para todos. Claramente eso funciona en el mundo de la cultura. Y Laje tiene razón. En el mundo de la cultura se manifiestan las relaciones de poder, pero no en el mundo de la biología. El mundo de la biología no es un mundo político de relaciones de poder. No hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder cuando la biología se instala en el esquema de la medicina. La medicina está gobernada por las industrias farmacéuticas y las industrias farmacéuticas hacen negocio con los metacapitalistas. Entonces ahí se da lo que Foucault va a llamar, y a mí me encanta eso, la medicalización de la vida. ¿Qué significa la medicalización de la vida? Que a través de esquemas médicos se diagrama toda la vida del ser humano. Por eso ustedes tienen el barbijo hasta la frente. No se lo saquen.
ahí es donde nosotros vamos a cuestionar a la posmodernidad. Vamos a decir, han construido la relación concomitante en relación unilateral. Y al haber construido la relación concomitante en relación unilateral, se han perdido de vista la complejidad de la realidad. Y han abandonado la realidad biológica en pos de la realidad cultural, porque claro, el lenguaje crea la cultura, pero no crea la biología. Entonces lo que hace la posmodernidad es negarla a la biología. Porque yo no puedo cambiar hablando ni una célula, ni los puentes de hidrógeno, por ejemplo. Los puentes de hidrógeno no se cambian hablando. Ni la guanina, ni la citosina, ni la adenina, ni la timina cambian con el discurso, porque no son realidades creadas por el lenguaje. Entonces, el lenguaje no crea toda la realidad. Eso es de sentido común. Lo que pasa es que la filosofía necesita darle al lenguaje el poder, porque en la trama discursiva está la estructura, y los estructuralistas tienen ese esquema y ese poder. Bueno, entonces nosotros vamos a decir que el ser humano está compuesto de biología, de psicología, de cultura y de espiritualidad. Y que entenderlo integralmente al hombre es entenderlo como un ser bio, psico, socio, espiritual. Y que esas 4 dimensiones de la vida humana conforman la esencia de la vida humana, que tiene una complejidad dispar y que no puede ser abordada nunca reduciendo al hombre en uno de esos aspectos, ya sea el puramente cultural, el puramente psicológico, el puramente biológico o el puramente espiritual, sino que el hombre es un ser complejo y debe ser estudiado desde esa complejidad. En esa complejidad, cada elemento de esa estructura tiene su propia peculiaridad. En la biología está el sexo, las gónadas manifiestan la estructura cromosómica del varón y de la mujer. En la sexualidad, en la psicología está la sexualidad, las emociones y representaciones que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo. Y en la cultura está el género, es decir, las representaciones simbólicas y sociales de los roles femeninos y masculinos dentro de una sociedad. Pues yo no puedo decir que todo es cultura, o que todo es biología, o que todo es psicología, porque estoy cometiendo lo que en filosofía se llama un reduccionismo. Reduccionismo es reducir una complejidad en una simplicidad para resolver en esa simplicidad la complejidad. Bueno, eso es lo que realiza la ideología de género. Y Paul Beatriz Preciado lo sabe. ¿Saben por qué? Pues me lo mostró Agustín, no se lo miento, me lo mostró Agustín Laje. Porque en el capítulo 3 de Texto Yonki reconoce Paul Beatriz Preciado que se inyecta testosterona todos los días. ¿No hay una contradicción ahí? Si el pene es una construcción del discurso, ¿por qué no se crea un pene hablando? ¿Por qué no se convierte en hombre hablando? ¿Por qué tiene que inyectarse testosterona? Es decir, ¿por qué tiene que acudir a la biología para cambiar algo que en realidad es una construcción del discurso? ¿Por qué tiene que ponerse testosterona para que le crezca vello? ¿Por qué define al hombre por su biología? Porque si el varón es el que tiene vello y ella quiere ser varón y se inyecta testosterona, entonces está queriendo resolver en la biología aquello que ella en su teoría resuelve en el discurso. Se me ocurre un paralelo y con esto termino. Viste que en el Fedón Sócrates habla de Anaxágoras y dice: si alguien me pregunta por qué yo estoy sentado acá, viste que Anaxágoras plantea el tema del nous, de que todo es hecho por un entendimiento. Viste que ese es el esquema de Anaxágoras, ¿no? Anaxágoras dice: todo fue hecho por el entendimiento. Pero dice Sócrates: a mí me desilusionó Anaxágoras, porque en vez de explicar por el entendimiento las cosas, acude a gases, éteres, aires, materia y todo eso. Sería como decir: ¿por qué Sócrates está sentado acá? Y uno respondiera: porque tiene articulaciones y huesos que se articulan y se doblan para que las nalgas se sienten en la silla. Entonces Sócrates dice: no,
si alguien pregunta por qué Sócrates está sentado acá, esa respuesta es inconsistente a la pregunta. Bueno, Paul Beatriz Preciado comete ese error. Plantea en su teoría el esquema del discurso, pero en la práctica vuelve a acudir a la biología y al biologicismo inyectándose testosterona. Entonces, una persona que les dice a ustedes que los órganos sexuales son una construcción del discurso y que todos los días se inyecta testosterona, está equivocado o les está mintiendo. Les está mintiendo. O sea que no tiene un problema cognitivo, tiene un problema volitivo. Ahí no hay ignorancia, ahí hay maldad. ¿Se entiende? Ahí hay alguien que sabe la verdad, que entiende la verdad y que vive en la verdad, por eso se inyecta testosterona todos los días y sin embargo le miente a ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a los que defienden la teoría queer, a los creadores de la teoría queer? Porque acá sí puede haber gente que están desinformados o que están sinceramente equivocados. Pero yo a Paul Beatriz Preciado no la puedo tratar como una ignorante, la tengo que tratar como una mentirosa. ¿O no? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación que nosotros tenemos que advertir cuando la persona está informada y sabe de lo que habla y dice otra cosa, no está engañando, está mintiendo. Y tenés que tratarlo como mentiroso. Ahora, si uno de ustedes se cree lo que dice Paul Beatriz Preciado y no entiende de biología y no entiende de filosofía, no será un mentiroso. Tendrá un error cognitivo, no volitivo. Entonces será un ignorante, pero no un mentiroso. Bueno, en realidad nosotros no tenemos que ser ni ignorantes ni mentirosos. Para eso tenemos que decir toda la verdad. Y bueno, para eso estamos haciendo la gira. Para tratar, en lo posible, de develar esa trama compleja de la vida humana y entender que la filosofía, los discursos también son hegemónicos y contrahegemónicos, y también hay luchas discursivas, y también hay tramas de lenguaje, y también hay tramas del poder, y la mujer también está oprimida, y también hay que emanciparla a la mujer, pero hoy también hay que emanciparlo al hombre. Hoy también hay que emanciparlo al hombre, porque el feminismo que se ha creado contrahegemónico ha creado contracultura y contraconductas que han puesto al hombre entre la espada y la pared. Y hoy también hay que emanciparlo al hombre. Muchas cosas que las podemos hablar en otro día, quizás en otra gira, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es darle un momentito para que puedan hacer sus preguntas y sacarse sus dudas. ¿Les parece? Y después se acercan si quieren, acá está el libro para que lo compren o simplemente charlar con nosotros o hablar, ¿sí? Así que pueden levantar la mano los que quieran y accedemos al momento de preguntas y respuestas. A ver si se animan a preguntar. Sí. Profe, bueno, muchas gracias principalmente. A mí me gustaría preguntarle, para los que nosotros tenemos hijos, yo tengo un chico de 4 años y a veces me cuestiono cómo podríamos evitar de alguna manera pues que caiga en esta influencia que hoy vivimos de la posmodernidad, lo menos posible, ya que yo percibo y a veces sí temo porque son demasiado influenciables desde niños. Entonces, no sé, me gustaría saber si podríamos forjarle un criterio propio desde pequeños o cómo podríamos ayudar en ese sentido. ¿Tiene acceso a internet tu hijo? No, tiene 4 años. No, bueno. Pero a futuro lo tendrá, supongo. Claro. Hay niños de 2 años que ya tienen celular. Y bueno, lo que hay que hacer con los niños siempre es enseñarles, irles enseñando cómo son las cosas. Evitar que tengan contacto con internet, porque en internet van a ver de todo, hasta que tenga formado un cierto criterio para discernir qué información es buena y qué información es mala, ¿no? Hablar, enseñarle.
Ok, Educar gracias. sigue siendo estar presente. Sí, sí, sí. El rol de la educación no puede ser delegada al Estado. O sea, la familia no puede delegarle al Estado el rol de educar a los hijos. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros los padres. Sí, gracias. Y una pregunta más. El profe Guillermo hablaba de un sistema filosófico que están desarrollando en su grupo de filosofía en Sinucia Salta. Sinucia Salta. Donde mencionaba que epistémicamente, bueno, no sé si epistémicamente hay que dar un salto de fe también. No sé si podría hablar un poquito de eso. Sí, en realidad sería como expoliar mi sistema, ¿no? Pero está bien, porque todavía no publiqué el libro. Pero bueno, conocimiento es colectivo y cuanto más sepamos todos mejor, ¿no? Disculpen si me ven cansado, la gira es agotadora y todavía no llevamos ni la mitad de la gira por México, así que no sé si es el cansancio de lo que pasó o por lo que vendrá. Pero bueno. Sí, las giras son agotadoras. Ahora que estoy recalculando. El sistema. Se lo voy a explicar claramente, sobre todo para aquellos que se dedican un poco a la filosofía. La realidad tiene tres maneras de fenomenizarse. Si la realidad se muestra ante los ojos, su Handenheim, entonces la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. Porque mi pensamiento se puede adecuar con una cosa a la que tiene acceso. Si mi pensamiento no tiene acceso a una cosa, ¿cómo se puede adecuar a ella? Entonces la verdad en psicoanálisis no puede ser nunca la adecuación del pensamiento con la cosa. Porque ¿dónde está la cosa inconsciente? ¿Quién accede? ¿Vos sos psicóloga? Porque siempre que hablo de temas psicológicos vos reaccionás, entonces ya hace rato me di cuenta, ella es psicóloga. Claro, en el psicoanálisis el concepto de verdad no puede ser la verdad como adecuación del pensamiento con la cosa, porque el inconsciente no es cosa. Y no accedemos al inconsciente como a una cosa. De hecho, ni siquiera accedemos nunca al inconsciente, nosotros accedemos a... Si el inconsciente es el lenguaje de una hidráulica del deseo, nosotros accedemos a ese lenguaje a través del discurso del durmiente. Entonces, en el fondo, cuando nosotros creamos un discurso del durmiente, a través del cual el inconsciente es un discurso de la trama del deseo, en realidad el psicoanálisis es metalenguaje, porque es un lenguaje que habla de otro lenguaje, que habla de otro lenguaje, que habla de otro lenguaje. Por eso es tan complejo el psicoanálisis. Y tan apasionante. Uno está enamorado del psicoanálisis. Sí, te escucho. Ahí tenemos que ver. De esta normatividad, ¿cómo podríamos entender justo esto, la locura? Que ya bien nos hablaba Freud, Lacan y... Foucault, en la historia de la locura de la clásica, ¿no? El mismo Derrida también habla de la locura. Bueno, Foucault va a decir que la locura en realidad es un invento de las sociedades disciplinarias, ¿no? O sea, se excluye al loco en el manicomio para generar la ficción de que nuestra sociedad es racional y transparente, ¿no? Entonces, usted no se va a cruzar con los locos. Los locos no están por la calle. Los locos no los gobiernan. Los locos están en los manicomios, ¿no? Claramente, los criterios a través de los cuales en la historia se ha taxonomizado a un loco ha ido variando completamente. Lo que para hoy que es un loco, hace 300 años no era un loco. O sea, el criterio fue cambiando. Entonces, más que un problema médico, dice Foucault, es un problema político. Bueno, creo que algo de eso hay en cuanto a mirar en la locura desde el esquema de las sociedades disciplinarias a la que Foucault critica. Pero claramente hay una cuestión médica también que hay que tratar y eso es incuestionable, insoslayable. Entonces yo creo que tenemos que buscar esa virtuosidad
en la cual la densidad del discurso tiene su lugar, sin caer en el realismo ingenuo, pero también sin desconocer que la realidad tiene una trama extradiscursiva o infradiscursiva, que vos como psicólogo a veces vas a tener que acudir a ciertos medicamentos también, o quizás los psiquiatras, ¿no? Prescriben ciertos medicamentos porque no alcanza solo con la voluntad, la emoción, la creatividad y todo lo que puede pasar en un paciente subjetiva y mentalmente. No quería dejar incompleta también la pregunta con respecto a esto del salto, ¿no? Si el fenómeno se muestra, la verdad es adecuación. Si el fenómeno se enmascara, el psicoanálisis tiene que ver justamente con la hermenéutica. De hecho, Transdeutung, la correcta traducción de Deutung es hermenéutica. Entonces, el libro de Freud, que se escribió en el 1900, debe ser traducido correctamente como hermenéutica de los sueños. Es una hermenéutica de los sueños. Porque la hermenéutica es la interpretación del doble sentido. Y la psique funciona a través del esquema del doble sentido. Es equívoca. Entonces, creo yo que hoy la trama hermenéutica, las realidades humanas están veladas o están cifradas, o como dice Descartes, larvatus prodeo, avanzo enmascarado, el trabajo de desenmascarar una trama del deseo, o una trama del poder, o una trama discursiva, es un trabajo sanador y es una responsabilidad también que tenemos nosotros, ¿no? De develarnos un poquito más. Entonces, somos hermeneutas también. Pero cuando la realidad se oculta completamente, la verdad no puede ser ni adecuación ni develamiento, es revelación. Dios se revela a nosotros como un don inefable. Y por eso no podemos hacer política con ese don, porque es totalmente gratuito. Entonces nosotros sí estamos en contra de la unión entre Iglesia y Estado. O sea, nosotros sí estamos a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado. O no sé si la separación, pero una sana distancia al menos entre la Iglesia y el Estado. Una sana tensión. Bueno, eso es. Está por salir el sistema, se llama realismo hermenéutico místico existencial y trata de resumir todos los sistemas filosóficos en un gran corpus sistemático que sería el último sistema de Occidente. Vamos a ver si sale, pero ese es el objetivo de nosotros, es crear el último sistema de Occidente. Gracias. Sí. Ahí está el micrófono. Hola, hola. Yo tengo dos preguntas, no sé si te puedo hacer una y después te hago la otra o te las aviso. Hacer las dos juntas. Bien, la primera es preguntarte, como con el discurso de Occidente, si no será mejor no comprarles de todo el discurso. Como un ejemplo, Foucault, ¿no? Habla del discurso, las palabras y las cosas, la arqueología, el lenguaje, todo lo que ya nos explicaste, pero leyendo Foucault, bueno, también te puedes dar cuenta de que le hacen falta muchas cosas, o hay muchas cosas que Foucault no estudió. En particular, yo vengo también de la rama de arte y entonces, bueno, pues me doy cuenta, no sé, Foucault no habló de esto y ya que, ¿no? No sé qué tanto el problema no sea tanto Foucault, sino los Foucaultianos, ¿no? O sea, que leen a Foucault y que piensan que con Foucault pueden entender toda la realidad. En ese sentido también pasa con Nietzsche y los nietzscheanos, y bueno, Platón y los platónicos y todo, ¿no? Si no será una buena opción tener tal vez más a la mano la misma historia de Occidente. Me refiero, por ejemplo, si uno tiene muy claro qué es el proyecto de modernidad, no te va a sorprender que aparezca Nietzsche, ¿no? O sea, leyendo ingleses, leyendo Bacon, Descartes, Kant, Hegel, que aparezca Nietzsche es casi natural, ¿no? Y uno lo espera, ¿no? Y entonces puedes como un poco dejar dentro del límite del que está hablando Nietzsche
filosofía de dónde va y querer hacer otro tipo de proyectos. También lo digo, hay un textito de Paul Sartre, que es un ensayista y es filósofo también, que habla de la crisis de Occidente y a mí se me hace muy curioso que empieza hablando de la crisis de Occidente desde el siglo XVI, ¿no? O sea, no se espera el 17-18, no se espera la modernidad así empedernida, sino lo rastrea de siglos anteriores, ¿no? Entonces, ¿en qué medida conviene hacer eso? Es decir, no comprarle a los posmodernos lo que a veces se entiende de que están dando una explicación total y nuevo movimiento, sino decir, no, o sea, simplemente están hablando de esta cuestión en particular. Claro, no leer a la posmodernidad como gran relato, ¿no? O como sistema, ¿no? Más bien, la posmodernidad como la performance de lo que nosotros llamamos el recreo de la razón, ¿no? Sí, yo creo que ponerla en su lugar, ¿no? Y decir, bueno, son testimonios de denuncias que hace, ¿no? La razón débil, el pensiero débil a la diosa razón, ¿no? La gran rivalidad entre el pensamiento débil y la diosa razón, ¿no? Yo creo que sí, y ponerla en su lugar es entender eso, ¿no? Nuestra razón no es ni diosa ni débil. No, por eso nosotros no somos ni modernos ni postmodernos. Nos presentamos como postcontemporáneos. ¿Puedo hacer la segunda rápido? Sí, claro. La segunda es acerca de la solución también que incluso como docente he encontrado. No te he escuchado hablar de la retórica como esta parte de la filosofía que se olvidó. Hablarse del Perihermeneidas, pero también en Aristóteles la parte de la retórica es fundamental, ¿no? Y en toda la escuela cristiana y también en los romanos, Cicerón, Quintiliano y toda esta gente, la retórica era así como pues el brazo fuerte, ¿no? del lenguaje. ¿Cómo es eso? Incluso rescatando figuras que tiene esta disciplina, por ejemplo el charlatán, ¿no? Aristóteles te dice, el mejor retórico es el charlatán, porque te va a convencer de las cosas más tontas con los mejores argumentos. Por ejemplo, que la biología no existe. Entonces, a mí me parece que la retórica tiene como ahí cosas interesantes, sobre todo, y aquí tal vez sí disentiré un poco de ti, los alemanes, o sea, como para salirnos de la onda posmo, siento que seguir calándole demasiado a Heidegger, por ejemplo, a mí se me hace peligroso, ¿no? O sea, incluso el autor que dio pie a mucho del posmodernismo, mucha de la confusión que hay actualmente, pues viene como por esa parte, ¿no? Que aparte, bueno, tampoco es secreto que Heidegger se fusila ideas de otros autores, por ejemplo, Meister Eckhart, ¿no? Entonces, noté en el libro también un poco una afiliación ahí con los alemanes. ¿Una qué? Como una afiliación. Filiación. Como Sí, nosotros somos filo-alemanes. No tanto, sino cierto énfasis, ¿no? Esta línea, sobre todo como Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, ¿no? Que sigue como por ahí el canon occidental. Mirá. Bueno, a ver. Sí, ¿no? A ver. Claro, no. Es como que es cierto, ¿no? Nosotros somos un poco pro-alemanes, así. Sí. En particular, la filosofía alemana para mí es la que mejor ha podido establecer la herencia del pensamiento griego, ¿no? Entonces, claramente que o sea, como que estamos tentados a pensar que la metafísica habla en alemán, ¿no? Es decir, que los alemanes son los que han descifrado el sistema, ¿no? Y que los franceses hacen política, ¿no? Viste que Marx dice, los franceses hacen lo que los alemanes piensan. ¿No? Y ocurrió con de que Alemania es la filosofía y los franceses nada más como gramática. Claro. Bueno, mirá, podría ser un prejuicio esto. Podría ser un prejuicio dentro de eso. Porque particularmente a nosotros nos gusta el sistema, somos filósofos del sistema. Es decir,
no somos postmodernos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay todo un prejuicio ahí detrás de eso, ¿no? Como que ponerlo a los alemanes como regla positiva de la historia de la filosofía, ¿no? Como que ellos son los que tienen la última palabra, ¿no? De todo lo que sucede en la historia de la filosofía. Pero también hemos leído mucho a los españoles, particularmente a Santo Tomás, Francisco de Vitoria. Lo que pasa es que, bueno, Alemania ha tenido un lugar importante, es casi imposible, ¿no? De conocer que hasta los mismos postmodernos son todos discípulos de Heidegger, ¿no? De hecho, en algún momento alguien dijo que Lacan son 10 conceptos de Heidegger, ¿no? Así que, bueno, por ahí es difícil. Cuando la misma filosofía francesa se hizo al calor de una lectura de Ser y Tiempo, prescindible de Ser y Tiempo como el paradigma de Occidente, ¿no? Es difícil, pero sí entiendo que puede ser un prejuicio complejo. Sí. A ver, preguntas. No, gracias. Se puso muy técnica la cosa, ¿no? Sí. Está aprendido, está aprendido. Bueno, hablamos de la posverdad, que pues, es un discurso, pero ahora, ¿cómo podemos volver a la verdad objetiva de las cosas? Ya que estamos inmersos en esta época posmoderna, ¿cómo volver a pues, esta verdad objetiva? Yo te diría que no hay que volver ahí. Porque ciertamente lo que trajo la filosofía contemporánea es que los objetos existen, pero no son totalmente independientes del sujeto que los conoce. O sea, está en cuestión la relación sujeto-objeto. Es decir, más bien hay una imbricación, por eso Heidegger sale del atolladero, con perdón, ¿no? Sale del atolladero con el concepto de ser ahí, ¿no? De Dasein. Entonces, creo yo que la verdad objetiva, ¿sí? Yo hablaría más bien de una verdad compleja. La verdad es más compleja. No sé si es objetiva. Porque verdad objetiva significa que la verdad está en el objeto y que el sujeto que la conoce no la puede modificar a la verdad. Yo creo que sí la puede modificar, pero es su percepción de la realidad, no en la realidad misma. O sea, la realidad no va a cambiar por mi percepción de la realidad, pero sí puede cambiar mi mundo dentro del horizonte de mi subjetividad. Entonces, creo yo que hay cuestiones que pasan a ser ingenuas cuando nosotros decimos vamos a conocer la verdad objetiva, como si nuestra percepción no tuviese cierto límite o nuestra misma conciencia no tuviese guía. Así que te diría que no hay que volver al medioevo de la filosofía realista así como está, sino crear un nuevo realismo. Por eso nosotros estamos cerca de Marcus Gabriel, de Mauricio Ferraris y grandes teóricos del pensamiento neorrealista, ¿no? Que quizá la compañera podría conocer. Sí, Bouchot, aquí en México tenemos a Mauricio Bouchot. Bouchot, sí, ¿lo conozco? La hermenéutica analógica, pero ¿pertenece al neorrealismo? No, pero es como una nueva propuesta como para salir justamente de esta cosa muy nihilista o muy científica. Claro. Como una mediación. Claro. ¿Vos fuiste alumna de Bouchot? Uno de mis maestros. Mira. No, a mí me encanta Mauricio, me encanta. He leído muchos libros de él. Bien. Siguen chateando ya, chicos. Es un tema difícil, yo sé que se puso muy técnico al final, ¿no? Y claramente después que empezamos a hablar de giro hermenéutico, es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Sí? ¿No? Te arrepentiste. Bueno, es un tema difícil. Es un tema difícil.
Pero bueno, teníamos ganas de hacer un poco de filosofía también, porque es como que en todas las sedes, en todas las giras, hablamos de ideología de género, aborto, posfeminismo, feminismo, posmodernidad y no sé qué más, ¿no? Entonces, meternos un poco con Nietzsche, con Foucault, con Derrida, era para nosotros un poco sacarnos la espina de hacer un poco de filosofía, no solamente hablar de esos temas, sino también tocar algunos temas filosóficos que a nosotros nos gustan mucho y que están presentes. Miren, ese último capítulo de ese libro es una interpretación de la historia de la metafísica en clave heideggeriana, el esquema de Heidegger, cómo aparece la historia de la metafísica en Heidegger. Y bueno, son temas que nos gustan mucho, la metafísica, la ética, la antropología filosófica, la filosofía de la ciencia. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, bueno, gracias por habernos cobijado en su casa.